Hola y bienvenidos al episodio 5 de... Ay, las ratas se ven felices. El único podcast que huele a rata mojada. Le sale re bien. Yo soy Niels y la madriga me acompaña Angeli. Hola. Manuel. ¿Qué tranza? Arturo. ¿Qué onda? Y Jessica, que no es rata pero aprendió a cocinar en París. Hola. Hoy vamos a discutir un tema de bragas en videojuegos. Mejor dicho, tunfilia, ¿no? Que existe en los cómics, animes y videojuegos. Vamos a empezar con este primer tema, ¿no? Que está bastante interesante, que llamamos la calentura adolescente. Y me gustaría comenzar abriendo esta mesa, ¿no? Acerca de cuáles son los juegos que consideran, bueno, juegos o animes, que se prestan más que la gente pueda seguir, que pueda sentir un tipo de atracción. Por ejemplo, tú, Manuel, ¿qué juegos o cómics o mangas consideras que tienen esta temática para generar atracción hacia los espectadores? Pues es difícil definir específicamente algo, pero si te pones a pensar, prácticamente todo tiene en cierto punto la idea de buscar eso. Por ejemplo, sea algún juego de mundo abierto, puedes ver el Grand Theft Auto, que ya en su historia pone contenido adulto, censurado o no, dependiendo a qué tanto quieras buscar. El Witcher o hasta el Fallout. Y no es a fuerza de que la persona que compre ese juego esté buscando eso, sino pues ahí está, y si lo quieres, pues ahí lo pusimos para ti, si no, solo ignóralo. O igual, hasta en juegos de pelea que pueden ser decentes, no sé, Street Fighter hasta cierto punto, o ya algo más como que rebuscado de ponerle fanservice, como King of Fighters, Dead or Alive o Soul Calibur, que dicen, bueno, están estos personajes que pusimos y la mitad que tienen fanservice por cualquier pedo. Pues también Street Fighter, ¿no? Me acuerdo que este último, el Street Fighter 5, sacó unos trajes muy sugestivos, ¿para vender? ¿no? Por cuestiones de temporada. Bueno, sí, claro, perdón, también no jugué el último, pero... Y pues de... Sí, el último sí está muy pasado de lanza. De anime, pues... Yo me imagino que los que buscan el fanservice, que creo que es... Yo creo que la mitad de los que existen. Pero pues... El anime vive del fanservice, ¿no? Muy pocos se basan en historia o combinan como que lo que quieren contar y ponen fanservice por cualquier pedo. Para que digan que no fracasó por eso. Entonces, pues... No sé los demás qué opinan. Tú, Arturo, ¿qué opinas? ¿Yo? Sí. Hola. Sí, voy yo, ¿verdad? Sí. Sí, está cortando. Tú habla. Pues, Se está cortando. En mi caso, yo creo que hay que primero... que tenemos que determinar exactamente a qué te refieres con atracción, porque bueno, cuando estuve pensando sobre eso, sobre qué tipo de juegos generan atracción, pues dije, lo que pensé fue, pues es que hay dos tipos de atracción que pueden generarme. Me pueden generar una atracción que es una atracción física basada en los caracteres secundarios de los personajes, que sea sumamente transitoria, y que en ese caso pues, son juegos de muchachonas, a cambios pornochos, tipo pues el que ya habíamos atacado varias veces, ¿no? Que ya hemos hablado varias veces, como el Dead or Alive, el de voleibol. No la parte de pelea, sino el de voleibol. Está eso, pero aparte también está el otro tipo de atracción como que más fuerte, donde ya generas un apego con el personaje y tal. Y ahí pues yo creo que solamente los RPGs son capaces de generar eso. Porque solamente en los RPGs pues existe una construcción de personaje suficientemente fuerte como para empezar a darle como personalidad, para que yo me pueda apegar a una entidad que va más allá de un montón de bolas, ¿no? Sí, o sea, puedes profundizar, conocer más al personaje, ¿no? Incluso en algunos casos puedes hacer como queries, ¿no? Para conocer su trasfondo y demás, ¿no? O sea, como que desarrollan mejor al personaje. Ok, muy bien. Angélica, ¿tú qué nos puedes decir acerca de todo esto? Voy a empezar por la parte de juegos. Los juegos que te pueden hacer sentir algún tipo de atracción.
En primera instancia se me vienen a la mente los Date Simulator. Son estos juegos que tratan precisamente tratan de eso, ¿no? De que te encariñes o de que formes una relación sentimental o de atracción física con alguno de los personajes que te están presentando y que los lleves a un camino en el que la relación con ese personaje sea un tanto más íntima, ¿no? Las interacciones van cambiando hasta que uno de los personajes se vuelve más como apegado al tuyo, a tu personaje. Y bueno, es también como te presentan varios tipos de personalidades y el juego está diseñado para provocar estas emociones románticas o de afecto. Y por otro lado, estoy de acuerdo con Arturo, en el que los juegos RPG buscan sumergir al jugador en la misma historia que está planteada, ¿no? Y esto es a través, desde un principio, con la personalización de un avatar. Generalmente trata de un jugador que está vaciando sus intenciones o deseos en el avatar y lo está manipulando en un entorno que puede ser lineal o que puede ser un mundo abierto. Este mundo puede estar reactivo a las decisiones del jugador y pues esto provoca que toda afectación al avatar lo pueda resentir el jugador. Entonces, al poner el jugador algo dentro de un juego, o sea, algo de sí mismo dentro de un juego, hace que las interacciones sean un tanto más íntimas o más personales. Entonces es ahí donde surge esta atracción. Y pues seamos honestos, hay algunos que tardamos horas en diseñar un personaje. O sea, este diseño del avatar, ¿no? Luego te tardas horas en solo ponerle un nombre. Eso, el nombre, el qué trajecito va a llevar de inicio, el color de cabello, el tipo de ojos. Pronto también. Seguramente ya hay algunos que llegan hasta esa parte, ¿no? De hecho, bueno, sí, el nuevo, ¿cómo se llama? El Cyberpunk. Y creo que uno de Conan, Exilus, también puedes hacer eso. ¿En serio? Los genitales, wow. Sí. Que ya Heli anotando. ¿Cómo? ¿Conan qué? Tengo que jugar eso. Sí, la verdad. Está yo solo había visto de que podías cambiar el tamaño de los pómulos, por ejemplo, el tamaño de la nariz, qué tan ancha, qué tan larga, qué tan alta, los ojos, qué tan separados. O sea, son detalles tan específicos que te pongas a diseñar cada una de esas cosas es realmente como estar metiendo algo de ti dentro de un juego, ¿no? Pues un deseo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Sí, y bueno, a veces hay quienes dicen, pues quiero que el avatar se parezca a mí. Y otros que dicen, no, pues lo voy a hacer como yo quisiera hacer. O lo voy a hacer como esta otra persona que me gusta cómo se ve, ¿no? O sea, ya es como ese diseño físico. Pero bueno, es ahí donde estás como que metiéndole algo de ti, ¿no? Sí, no está. Ahorita que dijiste eso, que el avatar se parezca a mí, me recordó ese episodio de Los Simpsons donde Homero está bebiendo una cerveza, se ve en el espejo y se ve súper musculoso y con el cabello largo. Entonces, es que es como lo ve con ojos de mamá. Por eso se ven mejores, ¿no? Ándale. Esa sí es la ventaja del RPG. Perdón. La ventaja del RPG, sí, la customización, claro. Que puedes llegar a hacer esto. lo que tú quieras dentro del juego. Sé lo que quiera hacer, ¿no? Bueno, esto ¿Eso se no va da un muñeco? Nada. Es la Barbie, no es el Emma o algo así. Eso. Jessica, ¿tú qué nos puedes decir? Pues estoy muy de acuerdo también con lo que dice Yeli sobre que puedes, o sea, una vez que tú metes algo tuyo, o sea, en el personaje, empiezas como que a hacerlo más personal. Y uno de esos ejemplos me parece Los Sims, que yo creo que fue una de mis primeras interacciones. Como que haces a tu personaje parecido a ti o lo que tú quisieras y empiezas a ponerlo en situaciones sexuales o un poco más íntimas y empiezas a tener esa relación. Porque inclusive hasta hay personas, o tú sientes esa adrenalina cuando está pasando, pues yo qué sé, el ñiqui-ñiqui, ¿no? O lo que sea, y eso, yo creo que eso es lo que provoca que la gente se inmiscuya tanto en los personajes que crean
que ya son personas, o sea, que contienen un sentido en la vida para ellos, ¿no? Mientras investigaba sobre esto, hay un término que le llaman waifu o algo así, que son estas esposas En anime. que son como Las estas waifus. esposas anime que de alguna forma como que animan para que puedas interactuar con ellas, pero siguen siendo programadas, ¿no? Sí, son personas ficticias, ¿no? Al fin y al cabo. Y que inclusive hasta te puedas casar. Fíjate que sí, ese término, el de waifu, lo he escuchado mucho precisamente con el sector un tanto anime fanático, no llegar a decir tan Sí. otaku. que no Nah, se bañan. todavía se bañan, esos todavía se bañan, por que eso no no se puedo Echan decir un río de vez en otaku. cuando, ¿no? Ándale. Los hippies. ¿Tú crees que los que Los tienen hippies waifus con su se almohada. bañan? Sí, claro, bueno, son personas normales. La verdad no sé de dónde salió ese. Defendiendo su gremio, defendiendo su gremio. Claro, Así no sé de dónde salió eso de que no se bañan, pero Pero bueno. hay casos, hija, hay casos. la idea de la waifu es que es un personaje, como dices, ficticio, que tiene esta personalidad que puede llegar a gustar, que puede ser así como muy, dicen por ahí, moe, como muy tierna o muy cute, bonita. Y eso es lo que llega a atraer. Bueno, también está la otra personalidad que es un tanto más agresiva. O sea, hay una gama enorme de personalidades en cuanto a personajes, ¿no? Y a los que hay el convenio de llamarle waifu, o cuando te preguntan cuál es tu waifu favorita, pues ya ahí tienes como ese, pues a mí me gusta a mí me gusta este otro personaje. Y pues te gusta o te llega a gustar ese personaje femenino porque tiene una personalidad que a ti te agrada, ¿no? Es el waifu para las mujeres y el ¿cómo se llama? Husbando. Husbando para los hombres. Ya ves, Nils no está tan perdido. Es que esos términos me dan risa. Niels, tú tienes juzgando, No, güey. pasó. Vete a la verga. Había muchos Vete memes. a la ver. Sí, no. Como o que Arturo sea, está buscando Yo algo. coincido mucho con lo que dice Angélica. O sea, al fin y al cabo, estos conceptos no son conceptos modernos, ¿no? Yo creo que esas idealizaciones vienen de siglos atrás, ¿no? Por ejemplo, acabo de terminar de jugar el Assassin's Creed Odyssey por fin. Y pues como está ambientado en la antigua Grecia, todo este concepto de los dioses del Olímpico y demás, tienen esta idealización también, ¿no? Tanto con los dioses griegos acerca de cómo tiene que lucir una mujer, ¿no? Que cómo se tiene que comportar, ¿no? O cómo se comporta un hombre o cuestiones así. Yo creo que viene con esta parte de idealización, ¿no? Al fin y al cabo creas un ser o un ente, por así decirlo, que tiene que cumplir ciertas características específicas para cada sector, como decía Angélica, ¿no? O sea, ahora sí que para gustos colores y hay para dónde escoger, ¿no? O sea, entonces lo que tratan de hacer es como pues idealizarte hasta cierto punto, ¿no? También lo que yo siento que hacen con un poco las estrellas de rock, ¿no? O las estrellas de telenovela o demás, donde te venden esta personalidad perfecta, ¿no? O sea, donde dicen, ¿sabes qué? Tenemos a fulanito de tal, ¿no? Y fulanito de tal es así, 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 como para encajarlo en un perfil y que digas, no manches, pues sí está chido, ¿no? O sea, y ya le entras, ¿no? Pero es parte de eso de generar como un perfil de un ¿cómo se llama? De un amor platónico, por así decirlo, un amor perfecto, un amor que cubra todas tus expectativas, ¿no? Entonces, yo creo en lo personal que no solamente se limita a los cómics y a los videojuegos, sino que hay todo un sector ahí, ¿no? O sea, en esta parte de idealizaciones, ¿no? O sea, igual con las películas de Disney, o sea, la idealización que se tenía con la princesa o las princesas de Disney es ese mundo perfecto, ese príncipe azul, ¿no? Es esa princesa Disney, ¿no? Entonces, yo creo que con el paso del tiempo se van cambiando o se van ajustando, ¿no? Pero pues hay gente que todavía le gusta, por ejemplo, la princesa La Bella Durmiente, ¿no? Y pues técnicamente La Bella Durmiente, estaba viendo un post de 9gag que decía que La Bella Durmiente, según el canon, tenía 16 años y el príncipe azul tenía 31, ¿no? Entonces, pues está raro, ¿no? Pero un poquito. Porque pues técnicamente la mujer estaba durmiendo, llega el vato y pues
le clava un beso, ¿no? Entonces, Bueno, esa es la versión de Disney. Violación. Sí, ajá, o sea, exactamente, eso es porque hay realmente violación. ella estaba En la original embarazada, hay se violación. embarazó. Exacto, la embarazó y tuvo gemelos, ¿no? Una onda así. algo así. Exacto. Entonces, al fin y al cabo son idealizaciones, ¿no? Entonces, Sí, a todos idealizamos la violación. pues hay personas que yo creo que sí, ¿no? O sea, por eso existen estos los necrófilos y cosas así, o sea, donde pues ¿Tú consideras No, que la hasta necrofilia eso, es los violación? videos güey? que recrean esto, ¿no? En el porno. ¿qué? Ah, bueno, Ya eso sí. llegamos muy pero con esto. Dicen, Bueno, vamos a seguir más. Vamos a sí. seguir. muriendo. Esto se va a ir Sí, sí hay desenvolviendo más películas. adelante. Déjalas. Ya llegaron al tema que querían Podcast fue platicar. para hablar de eso. Ay, bueno. Entonces, pues sí, yo para mí cae de la idealización, ¿no? Y también, Para hablar de porno. pues sí, ¿no? O sea, incluso también podemos decir que el porno es una idealización, ¿no? O sea, estos actores con cuerpos súper esculturales, ¿no? O las actrices súper refinadas y cosas así, pues te crea una idealización de lo que puede ser un concepto, como lo que es el sexo, ¿no? Pero Es que depende de lo que quieras hablar como idealización, porque en realidad lo que te están vendiendo es una proyección de la cultura dominante más que otra cosa. Pero pues te Entonces, más bien te idealizan, o dicen sea, qué es lo que es correcto, exactamente, qué es pero incorrecto. te, No es que pero idealicen, es que te están diciendo, este es el valor, esto es lo que vale, este es el tipo de cuerpo Exacto. que Ah, caray. queremos. Y por eso es por lo que hay un movimiento muy fuerte contra la pornografía, porque está normalizando. La palabra clave aquí es normalizando, está normalizando tanto tipos de cuerpo como inclusive sexualización de raza, tanto violencia contra la mujer. Y ese es el problema con la pornografía. No es tanto que estés idealizando, sino que estás imponiendo un valor desde un punto de vista de la cultura dominante. Claro, pero por ejemplo, como tú dices, aunque es un punto de vista de la cultura dominante, para ellos es el mejor punto de la cultura dominante, ¿no? O sea, es como su máxima expresión, o sea, es como de, pues si es rubia, si es tonta y si viste tacones, pues debe ser el modelo perfecto, ¿no? Para una mujer, ¿no? Entonces, Es que no necesariamente, no lo pondría como tal una idealización por eso, porque creo que más bien es una expresión de eso y que finalmente normaliza, pero entiendo lo bueno, que quieres decir. perfecto. Pasemos al siguiente punto, ¿no? Hablamos acerca de aquí algo interesante que fue precisamente eso de la necrofilia, ¿no? Acerca de la Bella Durmiente. Y vamos a hablar acerca de eso, acerca de, bueno, y esto de sentirse atraído por un personaje ficticio, ¿es un trastorno o es realmente amor? Y para abrir esta pequeña sección, me gustaría hacerles esta pequeña pregunta que dice, ¿realmente se puede construir una relación sentimental con un personaje ficticio? ¿Tú qué crees, Manuel? ¿Qué? Yo primero, el más güey. Está bien, daré mi opinión. Sí. Después los expertos dirán todo lo que todo lo que deben saber. Arturo, experto en porno. Ay, Pues, ya. Si hubiera una maestría de eso, sí Ay, Dios mío. pues así como lo mencionas, Vas, Manuel. yo así no me imagino lograr eso. A lo más, como dicen esto de la waifu, como dices, pues sí te imaginas un posible personaje o algo así, pero la idea no es vilmente, pues este personaje es lo que siempre deseé, en estilo el dibujito, sino pasar esas características a que fuera una persona real. Eso todavía lo veo posible y es lo que yo me imagino. Pero pues ya no estoy seguro, como he visto cosas en internet de memes o quizá noticias que me da flojera ver si son reales o no, de japoneses que se casan con sus waifus o con sus robots. Con su DS, ¿no? No me acuerdo, creo que en el que vi, creo que era como una almohada gigante. Ya no estoy seguro. Pero, o que ya están buscando casarse con robots. Entonces ya no sé, al menos yo no me imagino lograr eso. Pero pues hay gente que lo logra, entonces ¿qué te puedo decir? Y pues supongo mientras no esperen que la sociedad trate a su waifu como una persona, pues que se casen con sus waifus X. Pero es mi opinión. No sé, los expertos pueden comentar. Fíjate que si nos vamos al Dale, Angélica, dale. Sí. A ver. Angélica, quítense, voy a hablar. No, solo es como Dale, para dale. aportar un poquito eso. Ahí les viene la cultura. Digo, si nos vamos a
me parece que es Japón, donde más ocurren ese tipo de bodorios. Sí hay un problema social, en el sentido de que, bueno, hay chavos que ya están muy grandes para poder conseguir una pareja. Y bueno, según esa cultura, es social, cultural, el despapalle ahí. Ya eres muy viejo, O sea, ¿no? Eres morir solo. Exacto. O de plano no les interesa ya el juego de conquistar a una mujer. Y pues se van por lo más fácil, que es, oye, pues mira, duermo todos los días con esta almohada. Entonces, y esta almohada me entiende, me comprende, no me juzga. Me siento cómodo con ella. Está un poquito manchada, pero está chida. Todavía aguanta. No sé, pensándolo de esa forma. Sí, estás como el rollo social cultural, ¿no? De ese lugar. Y pues ya más adelante. Pero, sí, ya estoy. Ok, Arturo, ¿tú qué piensas? ¿Es todo lo que quieres comentar o por el momento? Sí, no, Por el dejemos una ok. pequeña pausa para que No vas a agarres decir nada fuerzas. sobre el olor que guarda la almohada. Eso lo dirás tú. Ah. No, sí, Golpe bajo. me dijiste maldito otaku. Salúdame a tu waifu. Me faltó La que dijera almohada. Arturo, sí, le mando salud. Aquí hay más gatos que ratas. Cuéntanos, Arturo, ¿tú qué opinas acerca de esta parte? Bueno, pues sin albur, te acerca esta parte, lo lamento. Yo no pienso que sea posible construir una relación sentimental con un personaje ficticio. Yo pienso que lo que se puede hacer, lo que uno hace realmente cuando esto ocurre es que uno siente atracción, o sea, pero esa atracción evidentemente no es una relación porque pues, por definición la relación va a ser mutua, ¿no? Y en ese aspecto creo que es lo mismo que pasa con un amor no correspondido, porque con un amor no correspondido pues básicamente estás construyéndote en tu cabeza una especie de narrativa artificial basada en la atracción primaria que tienes con una persona que no necesariamente conoces, entonces la empiezas a idealizar. Y en ese aspecto me recordó la pregunta mucho cuando leí Demian de Hermann Hesse, cuando hace la descripción de Beatriz y todo eso, que Hermann Hesse describe, también le pone Beatriz justamente haciendo alusión a la Beatriz de Dante. Y que lo que yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa cuando lo leí, Beatriz se siente como esta imagen impoluta, pues se siente como algo que es inalcanzable, es puro, pero a la vez se siente vacío, o sea, se siente que es incompleta, que no hay nada dentro, porque en realidad nunca conoces a Beatriz. O sea, el fulano te menciona a Beatriz y te menciona que es su ideal y te menciona todo esto, pero no la conoce nunca. Y es la misma cosa, es exactamente esa misma cosa, pero hacia el personaje ficticio, porque el personaje ficticio pues no lo puedes conocer por definición. Y también me recordó también mucho a cómo describía Stephen King en uno de sus libros, justamente que se llama Saco de Huesos, describe a los personajes que son así como sacos de huesos, que no tienen, que son personajes que se sienten vacíos, que se sienten como que no están rellenos de algo. Y creo que eso es realmente lo que pasa. Porque cuando empiezas una relación con alguien, cuando empiezas una relación, pues te tienes que enfrentar necesariamente a su humanidad. O sea, ya no es una imagen impoluta e inalcanzable. Más bien te das cuenta que la libertad de esa otra persona va a chocar con tu propia libertad, con tus propios deseos, con tus propios prospectos. Porque tienen dos individualidades distintas que están intentando compartir el mismo espacio. Y en ese aspecto, entonces, la relación se vuelve real. Eso es lo que ya lo hace real, lo que lo hace una relación como tal. Entonces no creo que se pueda conseguir una relación con un personaje ficticio por definición, por ese simple hecho de que siempre va a estar incompleta esa parte, porque no tiene individualidad el otro personaje, la otra persona o la otra cosa con la que quieres empezar esa relación falsa, el otro ente. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con Arturo, porque yo creo que como en definición no se puede, pero aún así las personas llegan a hacerlo pues realidad, ¿no? En el aspecto de que, por ejemplo, hay personas que no son sexuales, o sea, son asexuales completamente y no necesitan tener relaciones sexuales en ningún momento de su vida para sentirse bien. Entonces yo creo que podría encajar ese tipo de personalidades, bueno, de personas, no personalidades, porque no sé, no quiero catalogarlo de mal y de que después me empiecen a caer hate, pero el caso es que o sea, sí hay una forma de que estas personas puedan tener una relación profunda con algo que no tiene, pues no tiene esta alma, esta respuesta donde pues piense por sí misma, ¿no?
por sí mismo. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Arturo es muy importante en el aspecto de que somos seres que podemos cumplir ciertas características para poder sentirnos satisfechos en nuestra vida, sentirnos bien, pero aún así logramos caminos, o sea, abrimos caminos que hacen que las cosas ficticias entren al plano de la realidad. Entonces podemos casarnos con caricaturas y sentir amor y tener fantasías y sueños y todo eso, y no va a haber gente que te lo quite porque tú ya estás como que dentro de ese mood mental. O sea, la mente hace que tú te trastornes tanto en el sentido, o sea, no quiero decirlo que son unos trastornados, pero sí que puedas hacer que Son unos enfermos. que tu percepción del mundo cambie completamente. O sea, sí puedes hacer, conforme a un montón de ideas y de caminos que vaya tomando tu vida, sí puedes hacer que esa percepción cambie por completo hasta el momento en el que tú ya no puedas ver la realidad tal y como es, sino como tú la llegas a percibir. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que sí se sienten muy bien de platicar con ellas mismas en el espejo y no sé qué, y no necesitan otras personas. O hay otras personas que no necesitan del romance, ni de tener a alguien, y no me acuerdo del nombre, pero tienen un nombre específico estas personas que son asexuales y que son arománticas, y que a pesar de eso tienen como un crush, un ideal, pero cuando esa persona les hace caso, entonces pierde completamente el interés. O sea, ellos se quieren quedar en el aspecto de que pues quiero que no me haga caso, ¿no? Entonces yo creo que sí puede entrar esa forma de pensar, de que haces relaciones con cosas que no tienen vida. Y yo creo que hasta de las más profundas, porque ahí es donde te entregas completamente sin que vayas a recibir pues que te juzguen o que te vayan a etiquetar de algo que no quieres, ¿no? La mayoría de la gente hace ese tipo de cosas por miedo a lo que la gente vaya a decir. Ok, bastante interesante. Angélica, todo el mundo te está esperando. Saludos. No. No, la verdad creo que lo mencionaron muy bien, al menos como lo planteó Jessica me parece muy correcto. En el mundo habitan una serie de personas que actualmente estamos descubriendo que tienen una serie de mundos en su cabeza, tal vez no uno solo, o sea, ya ves esa frase que dice cada cabeza es un mundo, sino que pueden tener más de uno y ahora sí en este mundo de la comunicación y el internet y ya por todos lados hay información, podemos darnos cuenta de ese tipo de ideas, ¿no? Y pues yo también estaba en la misma idea, en el mismo sentido de que sí creo que hay personas que puedan estar enamoradas de objetos inanimados o ficticios. Y bueno, pues ya tenemos, como decía Manuel, esos países que permiten matrimonios de ese tipo, ¿no? Se casan con las almohadas o con los robots. ¿Y si la almohada se rompe, te vuelves viudo? Es probable. O la vuelves a construir, ¿verdad? Depende de qué. Se considera violencia doméstica, ¿no? Sí, la verdad no sé cómo lo estén manejando ahí, pero pues sí, o sea, efectivamente otro ejemplo es sujeto que se casó con un holograma de Hatsune Miku. Y pues sí, ahora sí, Arturo lo trajo a un ejemplo muy hipster. Ahora sí, más letrado. Yo lo voy a llevar a algo más cotidiano, un tanto más popular, ¿no? Bueno, pues el libro vaquero. Bueno, pero ese es un tema físico, ¿no? En el libro vaquero. Me gustó mucho cómo lo planteabas en estos libros de Demian. Y bueno, yo lo vería más como en el aspecto popular, cuando tienes a las personas que se enamoran de artistas o figuras públicas, que es gente que actúa de cierta forma frente a la cámara, ¿no? Mientras que fuera de la cámara son completamente diferentes. Sin embargo, ahí están las mujeres que lloran en los escenarios, ¿no? Recuerdo un video de los Beatles, están las mujeres así llorando y honestamente no entiendo ese sentimiento, pero bueno, la persona que lo está pues sintiendo o que lo está viviendo en ese momento, pues debe sentir cierta atracción, ¿no? Un sentimiento muy fuerte hacia un personaje, pues en este caso una figura pública. Ahí tienes a las otras, las fanáticas de Justin Bieber, ¿no?
pues más fanáticas de cualquier tipo, ¿no? O sea, las señoras Exacto, tienen a su Chayanne o a su Luis Miguel, ¿no? O sea, Exactamente, sí, sí, sí. O lo que aplica hoy en día, que lo sigo en Twitter y sé todo sobre esa persona, cuando en realidad es un publicista el que está escribiendo esos twitters, ¿no? O alguna otra persona. O sea, no es realmente. Ajá, No le exacto, rompa es sus como decían, sueños. ¿no? Se hace una idealización de un personaje, lo sueñas, ya tienes pues una imaginación, ¿no? Algo en tu imaginación hace que quieras a un personaje, a una personalidad. Y pues o sea, realmente no es algo, no es real, pero para esa persona lo es. Esa persona lo está viviendo, ¿no? Está viviendo el sentimiento. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que comentaron antes. Es muy posible que las personas estén enamoradas de personajes ficticios. sí. Yo tanto una relación sentimental lo veo difícil, ¿no? Como bien dice la pregunta. Pero sí creo que puede existir algún tipo de relación y me quiero como que explicar un poco. Algo que mencionó Arturo fue, por ejemplo, los amores no correspondidos, ¿no? Entonces, ese concepto, por ejemplo, de que a lo mejor tú te enamoras de alguien y ese alguien a lo mejor no construye un concepto de relación sana hasta cierto punto, o relación típica entre dos seres humanos, yo creo que sí se puede evolucionar a otras cuestiones, ¿no? Que también podemos llamar, no tanto como una relación tóxica, porque pues eso es otro asunto, pero sí una relación quizás distorsionada o una relación quizás muy extraña, ¿no? Algo como mencionó. Como La cabellera de Guy de Maupassant. Bueno, no, cuéntalo. Si es corto, pues cuéntalo, porque no lo conozco. No, es que es de un güey que compra un mueble antiguo. Es de un güey que compra un mueble antiguo, básicamente, y encuentra una cabellera de mujer dentro. Y entonces se empieza a obsesionar con la cabellera, porque empieza a pensar en todo, en la mujer que era la dueña, ¿no? Hasta que se vuelve loco, básicamente, porque a Guy de Maupassant le gustaban mucho los cuentos de locura. Exacto, y es a lo que voy, ¿no? O sea, realmente creo que la mente humana puede llegar a ser tan frágil, ¿no? Por diferentes circunstancias que te pueden llevar a no caer en un estado de demencia, pero sí en un estado de locura en cuanto a tus relaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber otra persona del otro lado, sino que tú mismo en tu mente estás generando como... Dios mío, no me distraigan. Que tú mismo, por ejemplo, puedes crear o imaginar un concepto de otra persona que es totalmente ficticio, ¿no? Entonces, esa idealización se puede dar en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, tanto con un amor no correspondido, como con estas situaciones, los ideales, ¿no? Las situaciones que mencionaban de personas a lo mejor no sexuales, ¿no? Todo este tipo de situaciones te pueden llevar a crear tu propia realidad, ¿no? Y a partir de tu propia realidad tú puedes generar como esa relación como tal, ¿no? Entonces yo creo que sí se podría dar tener una relación sentimental, pero sería una relación sentimental cayendo a la demencia más que una relación sentimental convencional. Entonces sí, eso es como que... No sé, no soy fan de llamar dementes a las personas. Bueno, al fin y al Pero lo cabo... son. Tienen su Yo sí trabajo en la fe. No, o sea, realmente no, o sea, cada quien tiene su percepción, ¿no? Y tiene su mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, que tú ya crees tu propia realidad, ya está un poquito ya que estás despegando los pies del suelo, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo así, ¿no? Un poquito más allá del bien y el mal, para no decir demencia, pero sí, o sea, realmente ya cuando tú empiezas... Pero sí están dementes. pero sí están locos. No, pero cuando tú empiezas a distorsionar tu propia realidad, ahí definitivamente, desde mi punto de vista, ya hay algo ahí raro, ¿no? Entonces, no lo sé. Júzguenme si quieren. ¿Algún último comentario en esta sección? Te estoy juzgando. Sí, me estás juzgando en silencio. Sí. Me imaginé al perro de los Simpsons mirando hacia los dos lados, así al final de la película, ¿no? Pero Angélica, no estás juzgando tan silenciosamente como piensas. Rayos. Pero bueno, estoy atacando directamente al gremio de Angélica, entonces lo entiendo y lo respeto. Bueno, vamos a pasar a un segundo tema, un poquito más personal. Y aquí sí es como que
la parte interesante de todo este podcast. Sí, exactamente. Empezamos esta pregunta leyendo sin juzgar. ¿Ustedes han sentido algún tipo de atracción hacia un personaje en alguna etapa de su vida o en este momento? Vamos a empezar con Manuel. Manuel, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Otra vez yo? ¿Que empiece alguien más? Sí, que después de lo que digas se te puede empezar a conocer como Manuela. ¿Qué? Dios mío. Esto es enfermo. Sí, está muy enfermo esto. Sí. Tienes pedos mentales. Este se puso raro. ¿Qué? ¿Quieres comenzar o quieres que comience alguien más? Pues como quieras, da igual. Pues sí, da igual, por eso Pues tengo ya. aquí la misma guía. Pues no tan así como mencionas, pero lo único que se me ocurre, porque como dice realmente en los Me videojuegos. encanta no la es- justificación de antes. ¿Cuál Antes de soltar justificación? el nombre, la justificación. Sí, sí, sí. No me juzgues, dijiste que sin juzgar. No, no estoy juzgando, pero esa parte de No se decir ha cumplido. no se ha cumplido, lo siento. Su promesa de campaña no cumplida. Ya seguirás tú, joven. Sí, ya seguiré yo. Pues lo estuve pensando y no se me ocurría así algo tan así chido para comentar, pero lo que se me ocurrió podría ser del personaje de videojuego Jill Valentine de Resident Evil. Me recuerda mucho porque jugaba el Resident Evil 3 cuando estaba en la primaria, secundaria, no me acuerdo. Y sí, estaba muy chido el juego y era extraño porque pues la protagonista era una mujer, ¿no? Pues en ese momento Sí, yo lo sabía, es raro, parecía ¿no? una chava así como de la nada porque iba así en falda y todo normal, Y peleando el- contra zombies y todo el rollo, intentando sobrevivir. Decía, qué chido personaje y todo. Pero digamos, no en ese momento, sino el punto fue cuando hicieron el remake del primer Resident Evil, que no sé si recuerdas los ¿La cambios, versión HD? ajá, los cambios de generación de PlayStation, que era PlayStation 64 y no me acuerdo qué otra consola había, al de GameCube y PlayStation 2, que ya los personajes sí se notaba mucho la calidad visual. Y Se le veía el rostro, ¿no? sí, ya parecía algo. Y de hecho, pues sí se veía muy bien. Entonces, también el modelo que utilizaron para diseñarla, pues sí está muy guapo y por eso yo diría que ese personaje. Oye, pero ¿no te pasó así de Atacando, de que, sí, cuando sacaron, cuando sacaron los nuevos gráficos? ¿Cuáles? ¿No te pasó de sí, así? Bueno, pues ya se le notaba más el rostro, ¿no? Más definido y todo. O sea, de que ¿No te pasó de sí, así me la imaginé? O yo pensaba que claro. era así, sí, así la veía en mis sueños. pues no tan No, así, sí, porque yo creo que Angélica. Ajá. bueno, ya Heli contará sus experiencias, pero digamos, pues cuando la veías en el PlayStation, pues no notabas mucho, o sea, era como un rostro muy genérico y nada más el peinado era lo único Exacto. que sobresalía, pues. Entonces ya cuando llegabas y decías, ay cabrón, pinche sorpresa. Entonces sí, como que sí impactaba, la verdad. Entonces yo diría que eso. Interesante, interesante. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieras añadir? Y pues del otro que era de anime o eso, pues también lo estuve pensando y pues no había mucho, al menos que recuerde, porque de la infancia pues más que nada veía los típicos que salían en la tele como Dragon Ball y me daba risa porque lo pensé y dije, ¿y de Dragon Ball por qué? Y yo, claro, a los personajes femeninos ni los tomaban en cuenta. Goku se casó porque pensó que casarse era que le daban sí. comida, ¿no? Entonces como que no le daban tanta importancia. Entonces mucho estuve pensando y a lo mejor el único que más o menos, porque sí sé que hay varios de esos temas, pero la verdad no me llamaban la atención. Y hay uno que es, pues creo que es una serie hasta eso, que se llama Monogatari, que está interesante porque sorprendentemente es de un vato que se convierte como en vampiro. Y no está loca de la serie de Castlevania, por suerte. Y pues es interesante porque sí convive con diferentes chavas, pero sí tienen como historia y relevancia. Entonces sí llegas como a conocer de qué trata qué personalidad tiene y cómo. Es un harem.
Sí, ¿verdad? es lo que estoy viendo. Supongo. Sí, Fíjate que la ejecución de los harems en videojuegos sería como ese date simulator. Porque tienes a varios tipos de chavas, altas, chaparras, fuertes, introvertidas, extrovertidas. Y es como que el personaje principal es el que va conociendo, como dices, a cada uno de los personajes. Y se va como que encuentra algo en ellas que le atrae. No siempre es todo, pero algo así, un toque le atrae y es con quien se... O ahora sí, el televidente es el que se empieza a hacer ideas de, ay, debería quedarse con esta, que es más padre o más linda, o debería quedarse con esta otra. Entonces, eso es como que en la caricatura Pues del sí, algo así me imagino. Bueno, es lo único que pensé que podría entrar en este tema, porque los demás es así de, pues está esta tipa, bueno, ahí luego. Y se olvidan y ya, entonces no tienen mucho sentido. Entonces dije, pues creo que esto es lo que más se acerca. Pero sí. ¿Y alguno en especial de esa anime, perdón? Puta, si hablara japonés te diría, pero... La neta Por no color me de acuerdo. cabello, mira. Todos la ven por color de cabello. Sorprendentemente Te creo encontré que la todos imagen, tienen el ¿no? cabello negro, ¿no? No, uno tiene azul, uno tiene negro, café, gris, rojo, dos gris, café y rubio. Bestia. Diré negro, claro. Bueno, hay tres negras, ok, perfecto. Lo dejaremos al azar. Perfecto. Arturo, ¿tú qué nos puedes decir de esta sección? Bueno, pues yo tuve el mismo problema que el Manuel, porque lo que yo noté es que también los personajes ficticios de los que me he como apegado, por no decir que me he enamorado, son normalmente en expresiones culturales donde hay una narrativa detrás. Ok. O sea, lo que más pude pensar primero fue en libros. Me acuerdo mucho de cuando leí Stranger in a Strange Land, un libro de 1968, 69, no recuerdo. Ciencia ficción, en donde me identificaba mucho con Jill, o sea, me clavé un poquito con la personaje principal. Y que me pasó lo mismo también con algo más cercano que ha leído más gente, con la de Brave New World, no me acuerdo cómo se llama en español, El Mundo Feliz. También con Lenina, el personaje femenino principal, la chava que anda, que se conflictúa justamente por el salvaje, porque llega este fulano con una idea completamente diferente, y no sé por qué en ambos casos lo que me atraía era el conflicto interno, porque me reflejaba mucho en él. Entonces, ese tipo de construcciones no los puedo hacer con videojuegos. No sé por qué. Me acuerdo también de cuando leí Drácula. Me acuerdo que yo sí estaba como nervioso por Mina, o sea, por la esposa de Jonathan, pero porque el libro te lo cuenta desde la perspectiva de Jonathan. O sea, Jonathan lo narra en primera persona. Ajá. Lo mismo con también otra de vampiros, con Carmila. Y Carmila, esa lo elegí porque es un caso especial. En Carmila, de Jonathan Sheridan Le Fanu, en Carmila está contada también en primera persona, pero desde el punto de vista de una mujer. O sea, es una mujer la víctima del vampiro, de Carmila. Y entonces hay pasajes donde lo que te muestra es esa atracción que hay entre ella y el vampiro. Y yo me acuerdo que cuando en la parte final, bueno, un spoiler de algo que se escribió en el siglo XIX, De tu época. en la parte final de es una cosa muy cortita de esa historia, cuando sacan el cuerpo de la condesa, del vampiro, pues, y cuando se dan cuenta que es vampiro y lo matan, yo me acuerdo que a mí me dolió, pues, porque me identifiqué tanto con los personajes, a pesar de que eran mujeres, que de todas maneras, pues como que yo sentía algo, un apego, y me dolió que mataran al vampiro. Y entonces, y es a lo que voy, que en ese aspecto los videojuegos, por eso también pensé que en lo de la calidad narrativa, porque lo que me dan ese tipo de historias es una construcción de personaje mucho más intensa y mucho más profunda, con la cual yo me puedo reflejar. Y en los videojuegos es por la mismo, también, tanto por cómo los construyen los juegos que yo he jugado, como los juego, no me doy el tiempo, no tengo el tiempo para construir ese tipo de relación con el personaje, pues. Porque también después pensando, pues yo sí, la neta yo sí, cuando estaba más joven compraba mis mangas y todo eso. Y pues sí, también con personajes de manga tienes la misma cosa, o sea, tipo, como que hablaba de esta Angélica de Harem, ¿no? Tipo en Ichigo 100%, pues sí, yo era fan de Toujo.
Y pues eso ocurre también porque vas construyendo el personaje y hay una narrativa detrás que te permite también identificarte con ciertos elementos del personaje más allá de cómo se vean físicamente, porque por eso es lo que sorprendió mucho la pregunta, porque pues los primeros que me acuerdo que me pasó eso eran libros donde no había ilustración, o sea, son textos donde yo en mi cabeza me hice a la idea de cómo eran esos personajes. Entonces eso es algo que los videojuegos como que de alguna manera te quitan. En ese aspecto para mí han sido muy superficiales, de hecho. Ok. ¿Y alguno de manga que quieras compartir? Pues ya dije. Uno más reciente, vato, que conozca a la gente. Ichigo 100% está chido. Uno más reciente. Ichigo 100% está chido. Recién. También es harem, ¿no? Sí. Sí, es harem. Pues, ¿con quién? Y curiosamente es un harem bien escrito. Creo que también es el hecho de que no describió un hombre, la mangaka es mujer. Y la historia termina de manera controversial y no se queda el güey con Toujo, que era como la Ya principal. lo acabas de spoilear. Se queda con la que bueno, no importa, Spoiler. Se queda con la que según es el error, porque la mangaka lo que quería dar a entender es que no hay errores, la vida simplemente ocurre y a veces la persona que tú piensas que es, pues no es. Y eso me gustó, eso fue un buen manga. Pero esa Entonces, madre- ¿quién es tu waifu? Ya, a ver. Queremos nombre, chinga. Toujo, ya dije. Dije Toujo, Es el chavo, no recuerdo quién es tuyo. Es el chavo. la que era escritora, la que al final gana el premio. Y ese güey se queda con la que estudia repostería en Francia después. Wow. Mierda. Más o menos. Pero fíjate, no puedes decir eso de un manga, porque vas a ver a las niñas que aman los yaoi. Tampoco comparto ese sentimiento, pero sí me impresiona esa novedad de que hoy en día las chicas que leen mangas, las otaku, Es tu comunidad. se interesan más por los yaoi, que es hombre con hombre, ¿no? O las historias románticas entre dos hombres. Pero bueno, es que sí, Define tu yaoi, cuando lo Arturo. analizas bien, pues en realidad no hay dos hombres, ¿no? O sea, si lo analizas bien, en realidad eres tú el que le está leyendo y tú lo interpretas de alguna manera. Entonces, eso es lo interesante de la Se está literatura, justificando. Pues tú lees y pues... No, pues es que tú lees y tú puedes decir que son dos hombres, pero eso es, Te digamos que eres tú identificas la que es tu voz. Ves los la que dibujos está y dices, leyendo, no son hombres, no son interpretando. hombres. Si no, pues son letras, pues. Bueno, pero Pero eso es en una ella dice en novela manga, o sea, tiene gráfica. dibujitos, güey. Ajá, en manga. No, pero él dice lo mismo, pues, o sea, de como tú como narrador le puedes dar el enfoque, ¿no? Que quieres, pues. Creo que lo interesante también de eso es bueno, y es que yo soy muy defensor de las artes y en particular de cosas como la literatura y tal, porque te permiten proyectar eso, te permiten, si estás dispuesto a abrirte un poco más y decir, bueno, pues quiero experimentar esto, quiero leer esta cosa del amor entre dos hombres sin prejuicios y ver si puedo proyectar sentimientos en los personajes. Y en ese aspecto creo que es muy valiosa ¿Y así experiencia. saliste del closet? Sí. Es que no creo, yo creo que la sexualidad no es tan binaria, yo creo que la sexualidad es más un espectro. Suena que así salió del Bueno. O sea, closet. yo creo que sí puedes. Yo creo que puedes proyectar sentimientos de amor por un hombre. O sea, pues románticos. ¿El bromance? Sin necesariamente ser homosexual. El bromance. Ay. Bueno, perfecto. Angélica, por fin llegamos a lo que todo el mundo quería escuchar. El punto Esta fuerte noche. del podcast. A ver. No va a ser Anótenlo. tan interesante. Vienen Anótenle puntos muy bien. poderosos. Bible Black. De hecho No. sí, fíjate, sí. Bueno, esta como atracción hacia un personaje ficticio, sí sentí atracción hacia un personaje ficticio, no necesariamente de videojuegos, ahora sí. Pues yo era fanática de las caricaturas, ¿no? Y en mi época las caricaturas que pasaban en la tele Bien eran dicho. anime. Y pues me enamoraba de los personajes principales masculinos, que por ejemplo en Sailor Moon era el Tuxedo El del Mask, meme. No hacía nada. Dragon Ball. Mi trabajo es que Sí, eso era raro. Ya viendo la hora me quedo así de, ¿y este qué? Como, ¿por qué le gusta a Serena, no? o en Magic Magic Knight Rayard, las guerreras mágicas, era el
el otro chico, el que terminó siendo el malo porque quería que mataran a la chava para que fuera libre. O sea, un desmadre ahí también todo raro. Pero eran como estas figuras que ahora tienen un nombre, no recuerdo cómo les llaman, pero son como tipo Vegeta, por ejemplo. Un Edgelord. Que son como los chicos no tanto así, es más como el tipo malo que en realidad tiene sentimientos muy nobles. El noble, el de buen corazón. Ándale, el de buen corazón, pero que aparenta ser la cosa más grosera del mundo, ¿no? Esos eran como los que en su momento me llamaban mucho la atención. Pero estaba yo muy chiquita. Pero conforme vas creciendo vas cambiando de idea, ¿no? Y vas conociendo que ese no es el mejor tipo. Chicas, tomen nota. Los dibujos no son la solución. Si te gusta. Tomen nota. No, eso podría ser que sí. No, fíjate que eso sí, los dibujos, pues en este caso las caricaturas, sí me ayudaron como a conocer varios tipos de personajes. O de persona también, ¿no? O sea, ya después interactúas con las personas y te das cuenta que en realidad sí, o sea, existen esa personalidad, ¿no? Algunos tienen esa personalidad, otros tienen otra personalidad, etcétera. Y pues, chicas, la nota es no se enamoren de Inuyasha, el tipo correcto podría ser Sesshomaru. Por ahí hay un meme al respecto. No entendí nada. Pero Inuyasha sí se casa con Pero Kago. pensé que tú eras favor de furro. No se casa. Él es un furro, Bueno, ¿no? y si tienen hijos. Pero no, ¿cómo no? En eso termina Inuyasha, en que tienen hijos. Hijos no, termina en que Kagome abandona la universidad para irse a vivir con Japón Inuyasha. medieval. Exacto, en Japón medieval, sí. A ver, Spoiler. Heli no eligió el furro. Va. Y por otro lado, Sesshomaru, ese güey es el tipo de personaje que dices que no. Sesshomaru es el malo peligroso que secuestra a una niñita. Caray. La adopta y espera a que crezca sí. para poder tener algo serio con ella. Exactamente. Esa es la relación tóxica. Eso suena algo enfermo. ¿Qué pasó? Sí, prácticamente. No, porque la niñita no está enamorada de él, la niñita no se enamora de él. Qué conveniente. Ya simplemente lo sigue y pues ya, no sé cómo. Pues quiere vivir, supongo. Se llama síndrome de Estocolmo, ¿no? Hasta eventualmente, ¿qué dices? ¿No? Hasta que ya crece. y Pues dice, realmente no vemos, o sea, Sesshomaru. es más como que el Sesshomaru se sigue haciendo cargo de la niñita hasta que ya tenga edad. Hasta que ya le llega el timbre. Que yo O no sabemos qué recuerde, pasa. sí había un No sabemos relleno. qué pasa en esa parte. Que yo recuerde, si había un relleno donde Sesshomaru sí empieza a andar con la chamaquita, ya que está Dice- creciendo. Ay, Dios mío. Y que yo le llamaría eso relleno sanitario. Ese es tu Tú te lo fanfic, imaginaste, Arturo. eso es tu historia. Yo estoy seguro que ahí hay un relleno. Chale. Sí, Se lo cortó. censuraron. Lo censuramos porque ya está variando mucho. Ok. Pero bueno, a lo que iba es ya más adelante, o ya una relación un poco más seria con ese tipo de personajes. Lo tuve a través de un RPG, como decíamos, bueno, ahí eres un personaje, pero más que nada era un MMORPG. O sea, donde había no solamente una persona, ¿no? Sino que muchas otras personas. No. Con orcos, orgía de la orcos. cosa es que te empiezas a relacionar con personas, o sea, del otro lado de la pantalla hay una persona y empiezas a tener ahí como que conversaciones. Ahora sí, como dices, ya te empiezas a tener conversaciones con una persona, te platican, te cuentan de su vida, que en realidad no estás viendo, ¿no? Como hoy en día es peligroso, Catfish. pero en ese entonces era como que muy inocente. Y pues estas personas o están jugando a través de un avatar, tú no ves a la persona, ves el avatar, lo empiezas a idealizar, como decías, bueno, pero lo que te imaginas o lo que está en tu cabeza viene siendo el avatar, ¿no? Y si bien no te enamoras del sprite o de la apariencia del avatar, que sí lo llevas a eso es lo que esperaría de una pareja, ¿no? O ese tipo de actitudes o de formas de hablar o demás, es lo que empiezas a decir, pues sí quiero eso en una pareja, y como que te vas formando ahí ideas, ¿no? Y, bueno, pueden ser formas de que te invite a la orgía de orcos. Que de repente te sientas en la orilla y te pones a ver el paisaje digital, ¿no? Y platicas con la otra persona.
son formas de interacción, gestos, Te pone emojis. frases que está utilizando la otra persona. Te pone emojis. Sí, o sea, que sin querer te cute. empieza a mostrar panillo. Sin querer. Ups. Ay, es cuando ya avanza más la relación. Y bueno, no sé si esto pueda realmente ocurrir con un personaje de videojuego, como sería lo que es un non-player character, un NPC. Porque pues un NPC tiene diálogos limitados, ¿no? Pero ya lo que es una persona, pues, como decía, es todo un mundo, y esa otra persona pues te da como que esas interacciones que a veces tú estás buscando, ¿no? Sí, Bueno, si le creemos a Her y a la ciencia ficción de los 80, pues entonces va a ocurrir. Ok, se grabó. Esto se escuchará en la edición. Muy bien, muy bien. Le faltaron furros, pero muy bien. Eso fue lo que me sorprendió. Jessica, ¿tú qué nos puedes decir acerca de este punto? Pues a mí hacer este recorrido de mi infancia me ayudó mucho a darme cuenta cómo es que yo me relacioné primero con las caricaturas y después con las personas. Porque yo me acuerdo que la primera persona... Rectifico. Yo me acuerdo que la primera personaje con la que me sentí realmente enamorada fue con Harry Potter. Y realmente tenía un problema con Harry Potter. O sea, yo tenía... Ahí sí él era mi... ¿Cómo era? ¿Cómo lo habían dicho? Josbando. Porque neta yo estaba casada con él, o sea, sabía todo del actor, pero Harry Potter era como que la persona que tenía idealizada. Y recuerdo mucho como que los personajes poco a poco también empezaron a influir tanto en mi sexualidad como en la idea de cómo yo percibía el amor. Porque empecé a leer los libros y entonces pues con Harry empiezas a ser muchísimo más empático porque es el personaje principal y tienes como... Bueno, yo tenía muchas formas de sentir como las de Harry, o sea, todo el tiempo se sentía enojado y perdido y no sé qué, decía, ay, es como yo. Entonces me enamoraba y sentía celos de Hermione, por ejemplo, pero a la vez Hermione también me atraía más, Hermione de la película, ¿no? Una vez que ya crece, empieza a alborotarse. Entonces me acuerdo muy bien que cuando yo tenía como... Veía Harry Potter la película, era como de, ay, Harry, mi esposo, y no sé qué, Hermione, es que está buenísima, pero no quería como que aceptar que también me gustaban las mujeres. Entonces a mí solo me gustaban los personajes y decía, es porque son perfectos, ¿no? Porque son personajes de mujeres perfectas, y nunca la saqué de esa categoría. Entonces poco a poco, por ejemplo, fui viendo Sakura Cardcaptor, y de ella sí tuve un super crush con ella y Shaoran, porque me hacía yo unas debrayes mentales de los tres, o sea, cosas que era como de, ay, es que está muy mal, pero porque yo no tenía mucha interacción con niños en ese entonces, y siempre he sido muy enamoradiza. Entonces sí veía como que hay partes de mi vida que no estaban completas, que ellos lograban a completarlas. Entonces, si yo no tenía una interacción con un niño que me tratara bonito, que fuera como sensible y tímido, Shaora lo cumplía. Y la parte de ser aventurera y muy alegre, no sé qué, la cumplía de Sakura. Entonces yo agarraba y decía, sí, ellos son niños, ¿no? Y poco a poco, conforme crecía yo de edad, empecé a escribir. Y yo misma me di cuenta de que empezaba yo a tener relaciones sentimentales con los personajes que yo misma creaba. Entonces era como muy intenso de repente decidir cuál era el destino de otro personaje sin que influyera mis sentimientos hacia él o hacia los otros personajes, de cómo iban a interactuar con ellos. Porque yo sentía que si no les daba su propia vida, o sea, como que creerse Dios, por así decirlo, ellos no iban a estar satisfechos y por lo tanto yo no lo iba a estar. Entonces sentía como que esa traición hacia el personaje. Entonces... poco a poco me di cuenta que no, o sea, que como que estaba yo ahí rayando en la locura a veces, porque no, o sea, en muchos aspectos cuando yo empezaba a buscar novio, porque mucho tiempo pensé que nada más era heterosexual, decía, pues es que tengo que buscarme a un chico que cumpla las características de tal personaje, ¿no? Y siempre buscas así Perdón por reírme, me acuerdo de alguien.
Y busco cosplayers. Y siempre terminas como muy decepcionada. Entonces, bueno, esto se fue quitando con la edad, ¿no? Obviamente ya mis relaciones con eso ya no son. Pero sí me ayudó mucho a darme cuenta, por ejemplo, que yo nunca acepté una bisexualidad propia. Y pues ya que me puse a hablar de cosas mías. Está bien, conocemos a Jessica. Sí, que es bien intenso. Bueno, es muy profundo esto, pero pues como dice Manuel, o sea, la sexualidad es fluida, no... Manuel, perdón, Arturo. La sexualidad es fluida, no es como algo... Perdón, Arturo. De hecho me gusta mucho todo lo que has dicho, estoy súper de acuerdo, porque no es fluida, o sea, no es como que todo el tiempo en tu vida seas de una forma y después o nazcas de esa forma, así como que poco a poco lo vas descubriendo o no, o sea, es muy diferente en cada una. Entonces yo me di cuenta de ese paso, en que mi bisexualidad estaba mucho en que mis personajes de mujeres estaban muy idealizados, pero precisamente por esto que hablábamos sobre que hay una concepción de la mujer, o sea, que es como tiene que cumplir ciertos estándares. Y si no es así, pues no sirve, ¿no? Entonces, o sea, no es deseada, no es tal, ¿no? Y justo eso era lo que yo hacía, sí, claro. Entonces hasta que vas como que deconstruyéndolo y pues ya no se te hace nada atractivo ese tipo de ideas, ¿no? Pero primera, pues como vives con ello, claro que se te hace normal. Pues, sí, es todo. Bastante interesante. Entonces, Harry Potter. Ajá, bueno, también tuve... Eso es la conclusión que se quedó. Se escucha bien. Te faltó Hermione, güey. Ah, chido, entonces fue Harry Potter. Bueno, el que sigue, otra vez en la vida. No, o sea, es que no hay uno solo, ¿no? O sea, sí es cierto, no puedes... No, pero ya no uno puede decir chistes porque ya lo toman como... Ay, ahora la quiero salvar así. Bueno. Pues Harry Potter. Pues sí, o sea, Harry Potter, ¿no? A ver, tú cuenta cuáles han sido tus atracciones hacia algún personaje. Yo soy el que hace las preguntas aquí. Oh, perdón. Ulala, señor francés. Yo como atracción hacia... yo como una atracción hacia un personaje, quizás no se me viene algo tan fácil a la mente. Como mencionábamos antes del podcast, resultó que no estamos tan enfermos como pensábamos que estábamos. Entonces hay un personaje que sí como que generé más que nada como una especie como, no de tanto como apego, sino como una sensación de compañía, por así decirlo, ¿no? Por la temática que llevaba el juego en sí, ¿no? O sea, yo sí fui un videojuego y precisamente era un RPG, ¿no? Entonces, a mí me pasó con Fallout 4, con Piper, la periodista, y fue así como, es que el primero o segundo NPC que puedes tener como compañero, y fue así como de, pues sí, vamos a la aventura, ¿no? Y cuando me di cuenta, acabé el juego y tenía el mismo NPC, a pesar de que lo pude haber cambiado, a pesar de que pude haber hecho muchas cosas, fue así como desde el principio hasta el fin, con el DLC y demás, lo pasé con el mismo personaje. Y eso que había personajes que tenían mejores stats, ¿no? Pero era como que la sensación de compañía, o no lo sé, o también pues creo que físicamente es de los mejores personajes del juego. Entonces era así como de, aparte se supone que era así como que súper revolucionaria y cosas así, como que había ciertas cosas que generaban como cierta empatía, ¿no? Pero sí, me atrevería a decir que Piper de Fallout 4 sí fue como que dije, bueno, está chido, me late el rollo que hay aquí, ¿no? Pero no fue así como de, sí, tengo mi póster gigante o tengo mi almohada o cosas así. No, simplemente fue así como de, como que encontré ciertas cosas que representaba el personaje que me llamaban la atención y pues acabé el juego con ese personaje y ya está, ¿no? O sea, es que se viene a la mente. Y quizás en cómics sí, ahí sí fue como que... Creo que los cómics o el manga sí está como un poquito más direccionado a lo que sería el fanservice en general, ¿no? Entonces yo considero que ahí sí está más cañón, pues, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo en mi caso sí me fui directamente con la serie de Batman, y no fue Batman, fue Poison Ivy. Me atraía muchísimo, en el sentido así como de no manches, pues es doctora, ¿no? No, no lo sé, o sea, se me hacía un personaje muy interesante, un personaje que se me hacía muy atractivo. Igual decía, bueno, pues sabes qué, pues igual sí puede, sí me parece atractivo y ya está, ¿no? O sea, entonces, antes o después de que vieras la película.
La de Uma Thurman, pues fíjate que pues Uma Thurman no se me hace fea, pero sí la maquillaron feo para la película esa. Entonces, sí me llama más Poison Ivy de, no sé, de los cómics en general. Entonces, Batman. Lego Batman. Lego Batman. Bueno, se nos acabó el tiempo de este podcast del día de hoy. Estuvo muy interesante. Yo creo que aprendimos bastantes cosas interesantes desde muchos puntos de vista, ¿no? Y le queremos dar gracias a todos nuestros rata escuchas, perdón. Y les recordamos que estaremos jugando todos los martes, jueves y sábados en Twitch, en el Twitch de las Ratas Felices, todo junto, como eso de las 9:30, porque la puntualidad no es lo nuestro. Y los esperamos el siguiente episodio. Y recuerden, rata feliz, vida feliz. Bye. Hasta luego. Bye.